Muchas gracias por venir, Alfredo. Muchas gracias por Muchísimas invitarme. gracias. ¿Cuáles son tus maestros? ¿Quiénes eran tus maestros así tipos que vos decís, qué groso? Benny Hill sé que te gustaba mucho, ¿no? A todos nos gusta Benny Hill. Sí. Pero es genial, es totalmente genial, creo que. Cuando hay mucha gente que son como acróbatas del humor y todo lo demás que te hablan específicamente, no, de Monty Python y demás, yo digo que esencialmente, que creo que los Monty Python estaban uno era BBC y otro era Thames, no Thames, Televisión. Era como que estaban en el mismo lugar, pero eran totalmente diferentes. Uno se lo endilgaba todo lo chabacano y el otro lo progresista, el pensamiento progresista. El humor serio. El humor absurdo, tomando en base del absurdo un país donde existe el punk 5 años después. Claro. O sea que el 70 y pico, en el 80 la gente se peinaba con los pelos así. Es que el absurdo en realidad no pasaba a ser más que una cosa, una pincelada más. Convivía con el tipo, con el bombín y todo lo demás. Y que gracias a Dios porque si no, de lo contrario, no existirían las idiosincrasias, ¿no? Que uno va, lo ve. Nuestra idiosincrasia es venir acá y ver a Susana Jiménez, a Mirta Legrand, ¿me entendés? Si no están, llegas a un lugar y te das cuenta. Yo pienso que jodido que debe ser inglés y que no haya un tipo con bombín. Vas a Japón, encontrás un tipo, una señora con kimono o con cierta sandalia o con cierta cosa que tiene alguna idiosincrasia nuestra. Sí, aparte, ¿contra qué te rebelás, digo, no? Países nuevos que no tenemos pesada esa idiosincrasia, o que no la vemos en las grandes ciudades, sino que la vemos en el interior. ¿No? El tipo con el caballo que va en la mula y pasa por ahí toda la vida, ¿no? Y que lo ves en realidad como un dibujo de algo que ya fue. La importancia también de encontrarse en un ámbito ideal. El nuevo oso Carolina que trajeron al zoológico de la ciudad dice que no al entrar de la jaula. Mucha gente acompañó esa negativa del oso por encontrarse en Estados Unidos y no permitir que venga. Hizo un despelote en el avión que se tuvieron que bajar todos a la altura de Ranelagh. Este es el testimonio. Y vos decías que había como dos tipos de humor, el de Times Televisión y el de BBC. Eso, es lo mismo. O sea, es lo mismo. Uno basado en algo mucho más sintético, como fue lo de Benny Hill. Una síntesis perfecta con actores que son increíbles. Todos recordamos cada uno de los actores. Dos, los que aparecían más serios, los que parecían más actores, que venían más actores, eran de la escuela inglesa. Era de la escuela inglesa, donde uno creo que lo vi haciendo en una representación de Bardolph en Enrique V mirá, uno trabajaba de Bardolph en una representación de Enrique V, que creo que era Laurence Olivier, lo vi, y el otro fue durante muchísimo tiempo actor de la Royal Shakespearean. O sea, eran actores, ¿verdad? El mismo Benny Hill es un tipo sumamente ilustrado para la media. Si vos lo ves para la media del inglés común, era un tipo sumamente ilustrado que provenía del circo, que eso también tiene que ver con una cultura, que provenía del amor al circo y que tenía un payaso él. O sea, como todo cómico, tiene que tener un payaso que es el que lo representaría el alter ego, ¿no? Del tipo. Ese es yo creo que fueron grandes referentes. No sé si el humor mío está. Yo cada vez que lo veo digo, la gente cuántas cosas perdona o entiende que debe perdonar. Cosas que yo por ahí cuando me veo no me las perdono y que la gente ama y que no paro de agradecérselo. Buenas noches. Una gran molestia me llega a mi corazón debido a que sé perfectamente que andan batiendo por ahí que nosotros, nuestro país, que nuestro gobierno, que nuestra gobernatura ha vendido armas a otros países que han perdido guerras. Y yo quiero decirles que no solamente que han perdido guerras, sino también que algunos las han encontrado. Y que se han encontrado guerras que hacía tiempo que estaban perdidas y que cuando se encontraron fue muy emocionante. Y son convocados por Chenderelli, un poco fue así. Nos convoca Chenderelli, que en realidad a mí no me convoca. El que me convoca es el hijo de Mesa, Gabriel Mesa, que me llama y me dice, mira, nosotros vamos a hacer esto. Y dice, mira, yo, la abuela Nada vivía en
la reja, trabajaba, laburaba un trabajador y vendíamos chapitas para perros, ¿de acuerdo? Mi mujer en ese entonces hacía chapitas para perros. Y yo trabajaba y estaba viendo qué y hacíamos. Compraba guano de pollo. Entonces cobrábamos por limpiar el lugar de guano de pollo, ¿no? Y después le vendíamos eso a los quinteros. Claro. Con un tano que se murió en el camión, ¿viste? Y él me enseñó una frase que gritaba como un personaje de Fellini, que era plata o mierda, decía. Plata o mierda, decía. Y era literario. Decía, era literario, plata o mierda. Claro. ¿Y vendíamos? ¿Qué vendíamos? Comprábamos mierda y nos pagaban por ello. Claro. Y vendíamos mierda. Era genial. Me parecía, digo, este es el ABC de la gran fortuna. Claro. Que es lo que le enseño a mis hijos. Era terrible. Los gusanos que tenía esa caca era impresionante porque eran meses y meses que se Claro. juntaban. Era muy explícito, ¿no? Era plata mierda. Y era un tipo muy sabio. Era un napolitano que cantaba a los gritos y se lo operaron del corazón y fue a laburar. Salió del coso y se fue a laburar. Se escapó y fue a laburar. Claro. Y laburó, y un día, tratando de sacar el camión, se murió. Claro. Usted que era una persona baja y mejijusta, que no tenía ni idea de lo que podía llegar a ser el amor y que quiso siempre esa mujer, pero se creyó que usted era un salame. Ahora no le va a pasar, porque estoy yo, Carlos Mesina, que les va a enseñar a todos ustedes cómo ser realmente ganador en la vida. Y las minas que aprendan, que para eso están. En esa época, entonces... En esa época, yo tenía un Simca Arond del 57. Una linda que máquina. terminó siendo el Batimóvil, ¿no? No, ese fue más adelante un DKW prestado. Pero ese era un Simca Arond que tenía agujeros en el piso de atrás. Ventilación, digamos. Y yo le puse unos cartones, unas alfombras viejas, todo lo demás, y andábamos con el Simca, Claro. que lo único que tenía era que es como que estaba bien pintadito con Vitrolux, Vitrolux. que era una laca que no había que gastar, que eso se pintaba, que era una especie de sintético que quedaba todo lindo. Se servía para pintar heladeras, pero yo lo había pintado de manera que parecía un auto barato para que no te jodiera la policía. Claro. Con ese iba y venía y vendíamos plantines de ligustrina y guano y tierra preparada, de la cual me había armado una especie de fundación mentirosa con la cara de un chico en unos papeles así de este largo, en las bolsas de 4 kilos de estiércol fermentado. Y salía a venderle eso a los puestos de flores. O sea que le vendí también mierda a la gran ciudad, Claro. que ponía en los balcones. Claro. Y eso también me daba como una alegría. Y era todos los días laburar. Era todos los días trabajar. Hasta que empecé a sentir la necesidad que era que yo tengo ganas de hacer lo mío, empezar a trabajar en lo que creía que tenía que hacer, y terminó siendo esto, que llamado por este pibe, por Claro. medio de Chenderelli, empezar a trabajar, a hacer las cosas, y empecé a trabajar como si ya supiera. Tenía una idea del timing de lo que quería ver por todo lo que había aprendido en la televisión. Imaginé la televisión desde muy chico siempre. A mí, yo no soy más borracho, chicos. Quiero que lo quede tranquilo. A todas las madres que dijeron de mi pasado de borracho, ahora no soy borracho y posiblemente vaya a tener la candidatura para la provincia de Buenos Aires por el partido que me aglutina la verdadera izquierda auténtica del peronismo de base. Eras un gran televidente, digamos. Era un gran televidente cuando era chico. Bueno, creo que todos mi generación, Sí. porque realmente Somos. era algo interesante. Yo Sí. creo que dentro de... Vos fijate,
en la PlayStation, Sí. los chicos se vuelven locos, no había chicos que no se sentaran ante PlayStation. Ya hoy por hoy ya no le dan demasiada bola. Claro. Y entonces tiene que sacar una, la Wii, La Wii, ¿viste? claro. Para nosotros que hubieran esos cambios tecnológicos eran brechas tan amplias entre Completamente. una cosa y otra, Sí, sí, sí. en donde, viste, el televisor era un Dumont, Sí, sí. grandote, en el Sí. caso de mi mamá, Había que un pegarle. RCA lindo porque era compacto, y mirar. Claro. Y mirar Blanco y la negro. televisión, Horacio Galloso, Astro Boy, cosas que después en la vida. Astro Boy para mí me decían Astro Boy cuando chico. ¿Ah, Yo sí? y sí, realmente vi cosas que después al estar en Japón, al hablar con gente, al conocer la hija de Rumiko Tezuka, que fue quien hizo Astro Boy, Mirá qué loco. me di cuenta en realidad una cosa, realmente era un soñador y un visionario ese tipo, no existía. Astro Boy, la versión original es del año 56 y se hizo del 56 al 58. Y acá la veíamos en los 60, claro. Claro, en 60 y pico, Claro, sí, que sí. ya había estado. Fracasó en Estados Unidos hasta que fue comprada después. Terminé haciendo en el 2004 la música para exacta en japonés con chicos argentinos, y armé todo un disco especialmente porque Astro Boy nace en el 2003, según el Claro, el guión, digamos. el guión. Claro. Y en el 2003 iba a ser una gran explosión. Como hubo una gran recesión en Japón en esa época y tardaron en sacar la película que al final fue, Claro. yo hice eso que era especialmente para Tezuka Productions. Y después con el tiempo me fui dando cuenta de una cosa. Las cosas que yo amaba cuando chico empecé a ahondar cuando más grande sin Claro, querer. claro. Hay Claro. infinidad de cosas que incluyen el humor y que el humor están incluidos en ellos. Claro. Por ejemplo, hacíamos un programa, en Chayachá hacíamos un programa que se llamaba Juzguemos a los otros, Sí, es maravilloso. previo a lo que era todos los programas que fueron, no sé, Elías Salgado, Sí. todos los programas que eran, o mismo Moria Kazan, Kazan. que eran en realidad pura expresión que si vos lo ves es juzgan la actitud Sí, de sí, uno. sí, sí. O esos programas norteamericanos donde juzgan la actitud de uno. Cristina. Mire, usted, Cristina. Claro. Que el primer programa es Cristina. Cristina, Donde le preguntan a una Miami. mujer en Miami. Que nosotros lo veíamos también. Eso me ¿Qué iba a daba. decir que le pregunta a la mujer qué? Uno era, Juguemos a nosotros, era un tipo que le había roto las bolas tanto al marido, ya lo había cansado tanto, le rompió las bolas, que murió. Murió, se me acuerda. Que murió, ¿no? Realmente, Sí. usted siente que cuando la gente le pregunta o la llama, como la mujer rompepelotas de Almagro, usted se siente... Sí. Y era eso, que después terminó siendo. Real. O sea, cuando llegaba un momento donde vos ves que Ricky Maravilla quería ser presidente o Sí. gobernador y todo, yo decía, en un momento me di cuenta que la instancia o lo que venía, que fue en los 90, Sí. con toda una locura Sí. muy, con toda una locura necesaria como respuesta a unos 70 y unos 80 nacientes, Claro, ¿no? claro. Sí, sí, Que tenían todo de todo. Tenían de los 70, tenían de los 80 y tenían de los 90. claro. ¿No? Claro. Me dejó un poco como desprovisto. Claro. Desprovisto. La realidad superaba. El humor. Claro, el claro. humor. Todos ustedes se habrán preguntado qué fue lo que sucedió el 14 de mayo de 1989. En esa fecha, un hombre, aparentemente de unos 40 años, falleció de una manera extraña, hinchado las pelotas. Hoy tenemos a la mujer de este pobre hombre, que digamos fue la autora material del suceso.
para mí, mi gran, o sea, el humorista, el tipo que me ha hecho reír hasta morir siempre fue Porcel, en realidad. Porcel tenía cosas que eran realmente, era un hombre lleno, estaba lleno de jeites cómicos, muy, muy importantes, ya desde la época de la revista Dislocada. Vos ves películas viejas de la revista Dislocada y era muy grosso, invitaba a Rivero agarrándose el moflete, era novedoso, había trabajado en eso, había un trabajo en el humor. No es que la mueca produce en el otro el estado de risa. No, Gordo había una cosa, el que se vistiera de mujer, la Totelia Puerta, mucho antes, cuando hacía la orquesta de señoritas. Habían planos hechos, habían cosas hechas, que eran de una fineza, en los programas de Porcel, que eran de una fineza, que eran muy raro para la Argentina en ese entonces. Es verdad, sí. ¿Y Biondi te gustaba? Biondi me pasaba una cosa, porque Biondi es de la primera época de mi vida. Biondi me pasaba una cosa. Biondi tiene esa cosa que uno no puede dejar de mirarlo. Claro. A mí me daba mucha gracia el entorno de Biondi. Pepe Díaz Lastra. Sí, claro. Y siempre veo alguna... Creo que Luisina Brando trabajaba. Trabajaba. Sí. Había un gordito que laburaba con él, que siempre... Y era muy grosso lo que escribían. Sí. Y aprendí... Los guiones. Sí. Y aprendí muchísimo mirando las puestas de María Inés Andrés. María Inés, claro, que era exactamente. ¿Cómo te diré que ya mis ojos se cansaron de llorar? Que ya mis brazos se durmieron de esperar, crucificado en la agonía de tu adiós, de tu tal vez, no, de tu quizás. Esos cómicos que son todos juntos, y esa comicidad como Seinfeld o los stand-up comedian, truchos que dicen, ayer llegué a tal cosa, qué lindo Tatar Araira. Ja, 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 ja. El Tatatira. No saben, nada más que no están haciendo stand-up, están malinterpretando a Verdaguer. Claro. El chiste es... Sí, el pionero. El lunes murió mi suegra, qué fea manera de empezar la semana, punto. Ahora, lo mismo, pero con una vueltita, que no es lo mismo que hacen los norteamericanos. Yo estuve en Estados Unidos, en Nueva York, en el Comedy Cellar, y me pasé al frente. Yo no podía decir una palabra, pues estaban los más grosos. Lo único que tenía que hacer una cosa gestual, que eso es lo que produce humor, y yo tengo suerte de poder manejar la gestualidad de una manera que lo entienden en todos lados. ¿Y hablaste en inglés, tipo CNN, lo que hacías en CNN? No. Cuando hablo en inglés porque no me gusta pasar eso. ¿Hablas bien inglés? Sí, hablo bastante bien inglés. Claro. Pero era más gestual eso. Hay una tradición humorística norteamericana antigua que tiene que ver con lo gestual. O con la ausencia de lo que uno quiere decir. No fue una vez, fueron un montón de veces hasta que empecé a alargarme y que en realidad creo que fue con Takashima. No, esa vez no fuimos con Takashima, fuimos con otra. Fue algo muy raro. Era como hacer jazz. Claro, el free jazz. Y no tan free, ¿eh? No es que podía... No. En el humor no puedes hacer free jazz porque si no haces reír te pegan un botellazo. Claro. Ontem se me despegou el burlete de la ventana da cozinha. Agora não tem burlete, entra chiflete. O chiflete que entra fria no calefón. Eu não me posso bañar. Si vos me preguntás cuál es el comienzo, cuáles fueron mis maestros de la comicidad, fueron cosas. Mis grandes maestros de la comicidad fueron cosas.
La televisión, el circo, las zapatillas chiquititas de las bailarinas hermosas que las tienen gordos, grandotes de la mano. Ver la belleza de todos los cuerpos, de todas las mujeres, de todos los hombres, que no son de un solo tipo. Lo berreta. Claro. La madera, el sonido a madera y hueco, la carpa, el frío de la carpa, un agujero, una rajadura, Claro. el viento, el teatro, el cine Rivas, donde iba a haber cine, el cine. Claro, el cine. El ¿Y cómo cine te- que era toda una cosa. ¿Cómo Que te chico- disparaba seguramente, Yo no? iba a ver, tenía dos cosas. Una época iba al cine Rivas a ver películas de Sandro, me veía dos, o sea, veía poner dos de Sandro y una de Lando Busanca. Claro. Si quería la veía, Homoeróticos. si no, no. Entonces era homoerótico. Entonces todos los pibes veía a Sandro y después veía Claro. homoerótico supermacho. Claro. ¿no? Y veía así, uy, la puta, ¿qué es este tipo? ¿Qué hace? Después entendía la mitad de las cosas, pero si no entendíamos la ironía, Claro. es ironía, más que te ahora. Claro. O sea, en ese entonces era directo, y no se entendía nada, pero era tan lindo ver todo. Donde después ves, empezás a ver los lugares. Y después empecé a conocer el universo Sarli. Claro. Iba al Pablo Podestá, Pablito Pablo Podestá, Podestá, que como en quedaba el Parque ahí, Patricio. el Parque Patricio. Y entrábamos, porque el tipo ahí nos dejaba entrar. Claro. Entrábamos y venía la policía y nos echaba, Claro. a los chicos. Pero entrábamos a ver películas de Isabel Sarli. Al Pullman siempre. Claro. Con esa silla de chapa, había una silla de chapa. Sí, tremendo. Mirá. Esas tetas, esa mujer, uno puede verla ahora y uno no, y acá se reían, ¿por qué los rusos morían por ella? Los japoneses también, ¿no? Mueren, Claro. porque es divina. Con un sonreír eterno en tus labios, con una mirada que habla de amores, pareces la obra de los orfebres. Te quiero a ti. Nosotros no teníamos, yo tenía una sola revista pornográfica que se llamaba Miss Kinky, que realmente eran unas señoras, parecían presidiarias que habían salido hace poco. No eran No. Playboy ni No, no, Venus no, ahora. mucho Eran una cosa que vos mirabas y decías, bueno, esto era como una guía Claro. cercana, ¿no? Despertaba la Enchúfele, imaginación. del porque enchufe, el enchufe. Había que manejarse otra cosa. Claro, imaginarse Otra es cosa. otra cosa. Claro, Porque era lo que había. claro. ¿No? Y era lo que aparentemente... O andás a ver por qué cayó eso en mis manos. Creo que sí. Fue una apuesta a un portero. O un cambio que le hice de una cosa a un portero. Una campera a un portero. Era muy valioso. Claro. Ergo, la recorté, la vendí en la escuela en pedazos. Claro. Carísimo. Caí en la escuela Juan Larrea, en manos del director Miranda, que me dice, ¿y esto qué es? Y claro... Le dije, ¿y esto qué es? Y yo te juro que pensé que me preguntaba qué era esto, Claro, esto, cada esto, una de las esto. partes. Y le fui y le dije, y esto es esto, esto es esto. Yo pensé que me preguntaba, ¿qué es esto? Como Claro, diciendo, cada y uno mira, de los- esto es esto, esto Claro. es esto. Vos pensás que una lección Y de él me anatomía. echó. Me echó la escuela de la primaria. Porque te echen en la escuela primaria, tenés que ser un delincuente. Claro. Me sentí como un delincuente, Claro. siempre. La escuela siempre me sentí como un delincuente. ¿Vos sabés que el otro día estaba viendo que estás mucho mejor, ahora estás estudiando teatro? No voy a estudiar teatro, no. Porque creo que no se necesita para lo que estoy haciendo. ¿De qué te reís? Perdón, ¿no estaba en el libro reírse? No. Vamos a ver ahora un hermoso comercial del Japón, institucional, en donde vamos a ver cómo los japoneses tampoco piensan. No, estábamos hablando de la Sarli, ¿no? Y después uno veía las películas y había una locura interesantísima, ¿no? Y ahí te das Se cuenta. tomaba el tren en Ushuaia y aparecía en París, ¿te acordás? Sí, sí, ¿no? Era mortal. maravilloso. Era mortal, Sí. por ejemplo, la necesidad hace al surrealista, Claro. diría Claro. Armando Bo. Claro. No Buñuel, sino Armando. No, Armando Bo. Claro, totalmente. ¿No? Porque
gran parte de las cosas que aprendí para Cha-Cha-Cha estaban claramente embuidas de entre todas esas cosas que eran, es posible que aparezca un tipo con una máscara y sea el bombero, es posible que suceda algo que vos te das cuenta que no es totalmente la verdad. Y si vos ves cualquier película de monstruos de la década del 50, donde el monstruo hace todo así, porque está hecho todo con slow motion, ¿viste? Te das cuenta que tenía que existir en ese entonces un arreglo con el espectador, de lo que estaba mostrando. Así que hasta ahí... Quiero que me mientas, digamos. Quiero que me hagas ensoñar. Sí, la ilusión, ¿no? Estoy vivo por eso. Claro. Eso es lo que te dice. Estoy vivo si vos me haces ensoñar. Claro. No soñar. Porque viste, cuando uno sueña o tiene un sueño despierto, tiene que ver con el poseer. Claro. Esto no es así. ¿Cómo era el proceso creativo de Cha-Cha-Cha? ¿Cómo creaban? Hubieron muchas partes. Cada cual tenía lo suyo, cada cual armaba lo suyo. Cada cual armaba lo suyo pensando en qué era lo que... Y creo que eso empezó después en 96, un poco. Al principio tiraba una cosa y iba involucrando, y entonces había alguien que hacía start, ¿viste? Y después ya el motor empezaba a funcionar donde cada uno tenía. En la toma se marcaban exactamente cómo hacerlo, en qué momento, de qué manera hablar y todo lo demás. Porque éramos 5 o 6 personas. Claro. Entonces hacíamos los astronautas, que todo el tipo agarrado de una sopapa. Y había que tener un gozo, trasbalador de potonio, activador, estoy rasbalando, ¿cuánto? 5.1. Y si te preguntas cuánto y el otro no sabe contestarte, hizo agua. Era eso, no hacer agua, saber qué era lo que tenías que contestar y sorprender al otro, porque si no, no producía comicidad para nosotros. Era así. Un proceso creativo. No existía en realidad, era todo una cosa de creatividad y mucha limpieza también de cabeza. Te piensa mucho, ya re loco, fumamos fácil. Yo no recuerdo, y en todo el tiempo que hicimos Cha-Cha-Cha era no solamente prolijo. Yo era medio policíaco, incluso con decir, no tomes cerveza en un exterior, ¿viste? No hagas, simplemente para no desbordar y para acomodar el ejemplo. Como siempre fuimos los que nos podían echar en cualquier momento, no teníamos que darle la posibilidad tan fácilmente. Fue mi pequeña lucha mantener a flote una cosa que se mantuvo a flote. 737 jamón. Somarfe 8. Secado. ¿Qué? Secado. Voy a trasbalar 3.7 MHz, latitud suroleste, con toco mucho hacia derecha. Inclinado a 8 grados. Sofote. Subiendo. No, pero espera un poquito más, déjame un cachito más ahí. Esto es un experimento que cambia, como cambian todos los experimentos. Uno va de un lado, empieza una cosa y no sabe dónde termina en realidad. Por eso los grandes mocos en la historia fue cuando se volvieron a repetir circunstancias que en su momento funcionaron o no. Hay más posibilidades de una circunstancia, que ante una circunstancia de algo que no funcionó, funcione, hay más posibilidades que algo que haya funcionado vuelva a funcionar. Completamente. Es muy probable. Por eso también es así. Una decisión buena fue la de decir, bueno, ya está, no voy a hacer otro nuevo programa de televisión. Pero
por otros medios y por ante otras circunstancias, me voy dando cuenta de a poco que mayor es la cantidad de gente que ya expresa de otra manera el hecho de decir, volvé a hacer un programa de humor. Me encantaría volver a hacer un programa de humor. Pero un programa de humor no puede ser hecho si no estás haciendo humor para alguien. Claro. Y nosotros nunca hicimos humor para nadie en ese entonces. Claro. ¿Entendés? Para ustedes, probablemente. Lo hacíamos en realidad, Claro. yo me he dado cuenta de que lo hacía para la gente que yo creía que le podía interesar. Cuando empezamos, con Fabio Alberti subíamos al colectivo y le decíamos a la gente, hola señores, no venimos a venderle nada. Nosotros venimos a decirle que el miércoles hay un programa de televisión que hacemos nosotros. Y somos así, 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 se llama Chacha. Se llama De la Cabeza. De la Cabeza. Por favor, véanlo. Batman, ¿no es cierto, no? No, soy el bailarín de los pelos parados del programa de Susana Jiménez. Perdóneme que me muevo tanto. El problema es que tengo parásitos. No. Me tienen la miseria. Claro, me imagino. Nada me conforma. Claro, yo, discúlpeme, ¿no? Pero... Estoy solo. Soy un héroe solo. Te diste el gusto, de hacer Batman porteño, ¿no? Sí. ¿Cómo fue esa cuestión de...? A nosotros, en realidad, a los argentinos nos falta, necesitamos tener una figura fuera del ámbito político, fuera del ámbito gremial, fuera que sea batmánica, ¿no? Batmánica. Una figura en realidad que hable desde la absoluta locura de niño, Claro. porque Batman no es más que un tipo que tiene muchísima guita, que no usa fondos propios, sino que debe de hacer en el caso de mi Batman específicamente, toma algunas cosas, por eso también es tan escueto, Claro. ¿no? Y no utiliza su plata propia, porque él es millonario para él. Claro. No es que yo voy a usar mi fortuna No, claro, de hecho, en parar a todos estos locos. De hecho usaba un DKW para... Y es lo que hay. Claro. Si nosotros lográramos eso, es el espíritu altivo. No, el espíritu bizarro, no bizarro como de las películas, sino bizarro, ¿no? De bizarría, de altura, de caballerosidad y de sentido común. No, te lo puede dar un tipo vestido de... un psicótico, como es. Un psicótico. Claro. Un tipo que dice, me voy a vestir de murciélago. Claro. ¿Por qué? Puedes ir de perro, de gato, de tigre, el hombre bala, lo que vos quieras, pero de murciélago. ¿Por qué no de ornitorrinco? Claro. O de... No, porque es raro. Sí, murciélago es raro, sí. Aparte con la tradición de vampiros que había, ¿no? Está bien, ¿viste? Claro. Pero es murciélago. Sí. ¿Viste? Y una cosa... Sí. Vos yo le veo los Batmanes que hicieron estos norteamericanos, los últimos, y dan gracias. El último Tienen era una cosa como zumba. Y ya el último se acerca más al Batman nuestro, donde tiene sus cosas, porque en realidad un tipo que tiene la guita, la posibilidad y todo lo demás, y no siente placer en achurar a trompadas a un tipo, el gran... imaginario norteamericano se da cuenta que ya no le cierra el bueno porque sí. Y ahora vamos a hacer presión. La ley de Galileo Galimberti dice lo siguiente: todo elemento que es palanqueado hacia el espacio exterior deberá tener una repulsa tal con respecto al aire que romperá la barrera de la luz al cuadrado por 2 dividido 7 a la décima. Otro programa que no hablamos muy importante es de la escuela técnica, ¿no? Sí. Que también Bueno, Telescuela Técnica de mis primeras épocas de la televisión. Primeras épocas de la televisión, y creo que Telescuela Técnica estaba en Canal 7. Sí, estaba a la mañana. A la mañana, Sí, estaba en Canal 7. sí. Estoy hablando del primero de todos. Claro, después pasó a Canal 13. ¿A Canal 13? Sí, que estaba antes la hora de Calculín, me acuerdo. Sí. Había un programa los domingos de un tal Braulio Díaz Sal, La Hora de España. Antes de eso, yo aprendí, siendo muy, muy chico, cuántos
milímetros tenía 1 metro, cuántos pero era muy chico. Claro. Muchas de las cosas que yo repetía, que espantaban en el fondo a las viejas amigas de mi abuela. ¿Cómo sabe este chico? ¿Cómo sabe este chico? Las tomaba de ahí, pero también tomaba una cosa que parecía que iba a ser para todos nosotros de alguna manera signó mi generación. El espíritu renacentista. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? Claro. Y la máquina. La curiosidad. La máquina. Claro, la máquina. Sí. Mi gran sueño es hacer un programa para chicos. De hecho, acá yo traté de hacer un programa, o sea, hablé para hacer un programa, me encantaría hacer un programa para chicos, pero la visión de un programa para chicos esencialmente tiene que ser la de la búsqueda de la curiosidad, y no como una curiosidad de algo que pasa allá, sino como algo que está metido, en el que tenés metido en el corazón, que lo necesitas profundamente para poder seguir. Sí. Una revista Lupin. Claro. Y como dice la ley de WOFSI 10, dice, todo vehículo interactuado con otra pasión o material que no le incumba puede, si bien siendo diferente, ocupar un espacio mayor que engaña al tomante, comedor, living o bien salita de estar o dependencia de servicio. ¿Tenés cuenta? ¿Te acordás todas las propagandas de escuela de mecánica? Sí, todo. Te mandaban las herramientas. Sí. Había muchísimas. Yo, de hecho, estudié, lo que estudié de dibujo fue en la Continental School. Me acuerdo que me mandaron un lápiz y una goma. ¿Nada más? No, lo primero, porque te iban mandando un claro. equipo. Claro, porque me acuerdo de la promesa, era un equipo, una caja, ¿no? Algo que habías hecho también. ¿Se cumplía? Sí. Ajá. Había que ir a pagar a la Avenida de Mayo. Claro. Después estaba la escuela de detectives y ser astronauta. Exacto. Ser astronauta era maravilloso. Pero ser astronauta. Por correspondencia. Pero la astronáutica era algo que en esa época... Sí, una locura. Era... En el 69 cuando... Todos queríamos ser astronauta. Y en el 69 cuando yo... me pasó una cosa muy rara. En el 69 fue cuando el hombre llega a la luna, o lo que nos mostraron en la televisión. Yo quiero creer que fue eso y no una cosa de Kubrick. Yo quiero creerlo porque en realidad estaba tan contento que empecé a darme cuenta de la figura fálica después de desarmar las viromes Vic. Que era en realidad que un cohete no era un cohete como te lo dibujaban en la ciencia ficción, que entre paréntesis fracasó. Claro. La ciencia ficción fracasó. Claro, porque totalmente. Fue superada, ¿no? Totalmente. Sino que en el medio había un espacio que luego convertía la punta en un pequeño cohete. Como una balita. Como una balita. Y eso te dio la capacidad de pensar que un cohete no era una cosa que subía porque tenía un motor mágico, sino que todo eso era un vector que llevaba tipos que estaban en la punta. ¿Entendés? Que me metieron en la cabeza que se necesitaba tanto combustible para mover la idea. Claro. Parece una boludez, pero con el tiempo, con el tiempo, me fui dando cuenta que todas las cosas que vi y que me llamaron tanto la atención por este medio, que fue la televisión, me sirvieron muchísimo para la vida. Sos un tipo evidentemente muy observador, ¿no? O sea, sacás personajes, digamos, que tienen que ver con mucha observación. La de Llamame, por ejemplo, es algo, ¿no? No, y me pasaba que, por ejemplo, yo vivía en Luis María Drago y Araos, y hay y ese es, viste, pero la Yiddish Mame vive ahí. Claro, Villa Crespo. Entonces iba a Villa Crespo. Claro. Entonces yo iba a comprar a un supermercado y estaban todas. Y aparecía la que se animaba. Había toda una comunicación entre las Yiddish Mame. Ahí está ese. O sea, y en un momento había una triangulación de antenas donde yo ya empezaba a sentir que tenía que hablarle a alguna porque algo pasaba. Claro. O un hijo
que me señalaba la madre. Como diciendo así. Como, "Ah, ¿qué me pasa?". Perfecto. Entonces yo me hacía el boludo, jaja, no, jaja. Y la cosa era, es muy gracioso lo que haces, ¿sabes? Pero a mí me encantaría preguntarle a tu madre qué piensa de vos. Entonces yo le decía, me hubiera encantado, pero soy huérfano, no tuve madre, no. Y entonces, ¿de dónde viene eso de destruir la madre? No, señora, no destruyo la madre yo. Esto pregúntele a su hijo. Claro, claro. Era como que era como una cosa que yo estaba haciendo que era apócrifa. Claro. Que era pero me odiaban y a su vez también les daba gracia. Claro. Yo no sé por qué no le compras un carrito a ese chico. Yo te dije si quería que te comprara carito. Pero no quiero nada de lo que me regala mi mamá. Te pedí la plata prestada y me dijiste que no podías, que esperar al año que viene. Bueno, era porque en ese momento no podía, porque yo no puedo hacer todo. Me estaba comprando una cosa, estaba pagando la tarjeta de crédito, porque tu hermano, porque tu hermano gastó muchísimo dinero comprándose zapatillas y medias. Sabía también que en esa ese tipo, ese tipo judío de mujer, Claro. en un momento hace toda una cosa para que se produzca el cariño. Claro. ¿Entendés? Claro. Entonces acá también, lo que había que mostrarle, decir, yo podría haber sido una gran bailarina si no hubiera seguido a Yosel. Yo hubiera sido, pero Sí, porque amé a ese hombre y ese hombre es tu padre. Y eso a mí, alguien me lo tiene que pagar. Que eso yo lo escuchaba. Sí, y eso sos vos. Escuchaba cosas. En Alguien me realidad. tiene que pagar, sos vos. Alguien me lo tiene que pagar. O sea, vos. ¿No? Sos vos. Te toca a ¿Entendés? vos. El hijo. Claro. Eso era lo gracioso. Y eso salió a raíz de... Bueno, yo tenía ese entonces, tenía a mi suegra judía, muy judía, con un gran sentido del humor y una persona muy linda. Claro. Muy linda. Es muy linda ella. Y Chiche y Sarita. Y era muy gracioso, porque todo lo que te va a decir una madre judía, vos ya lo prevés. Claro. Nadie entiende que eso es una indirecta. Claro. Es tan directo Claro. que Claro. nadie piensa que sea una cosa directa. Sí. Una indirecta, ¿entendés? No hay una indirecta. No, directo. No, directo. Es sin- Eso es. sin Y entonces anestesia. explicar todo eso, cuando era en el 94, 25, era... Después los hijos se encargaron de reírse y es cuando también, de alguna manera, empezaron a reírse más de sus madres. Claro. Y sus madres empezaron a reírse Con de ellos, ellas. que estaba De buenísimo. ellas. Claro. De ellas Con ellos. y con ellas. Eso es fantástico. ¿No? Y otra Que cosa viene después del gran reto, que viene reírse de sí mismo. Claro. Entonces eso le sacás dolor al reto. Totalmente. ¿Entendiste? Sí. Claro. Ay, me hiciste enojar. Ahora riámonos. Ahora riámonos. Claro. De mí. Hola, querida. Hola, mame. ¿Cómo estás? 97% muerta. Posiblemente no llegue hoy a la tarde. Hoy calculo que 6 menos cuarto voy a entrar en un pozo depresivo, pero no va a durar mucho. Así que no te hagas problema porque a las 9 estoy muerta y a las 11 me están llevando la tablada. Pero, mami, si yo te veo los más bien. Nada, mi amor, me acabo de dar cuenta de una cosa, que no puedo tener confianza en ninguno de mis hijos nunca en la vida. Vos me decís cuál fue mis maestros. ¿Cuáles fueron mis maestros? Edward Lear, The Book of Nonsense. Me lo regaló Vivian Lowe. Me regaló The Book of Nonsense. Que es una gran maestra, he tenido en ella también. Pero Brisky ha sido un gran maestro mío ya directamente. ¿Estudiaste vos con Brisky? Sí, estudié con Brisky. Y me echó a la mierda, me dijo, vos anda a trabajar, pibe, no jodas. Así nomás. Tenés que ir a trabajar. Directamente. Me pasó algo raro. Cuando yo era muy chico estaba muy enamorado de dos hermanas. Las hermanas Markert. De las dos. De Luján. Estaba muy enamorado de las dos porque eran las dos una cosa increíblemente hermosa. Yo estaba pupilo en Luján, en los Maristas, y de pronto entraba, yo me quedaba a veces los fines de semana porque me encantaba quedarme, porque podía hacer lo que quería en la escuela y había pileta y todo, me quedaba. En vez de que venía acá a encerrarme
a mi casa, que estaba todo mal, me quedaba. Claro. Entraban estas dos a jugar a la pelota paleta y se me aceleraba el corazón. Claro. Dio la casualidad que en ese grupo iba a trabajar una de las hermanas Marker, a lo de Brisky. Y era una de las gambas al ajillo. Ah, mirá. Era pelirroja. Y yo lo vi en televisión antes. Y dije, no puede ser. Fui allá. Digo, vos sabés que... Y vino y justo estaba ahí en lo de Brisky. Automáticamente moría por conocerla. Después la conocí y ella estaba casada, tenía hijos. Pero no era una historia de amor. Era una historia rarísima. Me presenta a Horacio Gavín, que había sido marido de la Gavín, ¿cómo se llama? María José Gavín. María José Gavín, sí. Y me llevan al Paracultural y ahí empieza todo. Que tenés que estar relajado, que te van a ver millones de personas, tenés que calmarte, tenés que hacer un ejercicio corporal y estar relajado para poder hablar bien. ¿Y qué querés que me ponga a respirar? ¿Qué me querés que me ponga una túnica y empiece a hacer ejercicios corporales? ¿Qué me hablas? Aparte me tranquilizás una barbaridad, ¿por qué no haces un cassette de autoayuda? Sea mejor en la vida con Claudio Andretta, querido. Porque yo fui direccionado, fui llevado siempre a todos lados sin saber qué iba, Piña. Como si fuera un destino, así una cosa. Yo, con la disponibilidad de un condenado a muerte, desde muy pequeño he vivido con la disponibilidad de un condenado a muerte. O sea, ¿a dónde? A donde me está llevando, me está llamando. Donde me llama, voy. Ahora tal vez piense más en una idea de seguridad o piense más en que la seguridad es buena. No lo creo. Siempre estoy tratando de localizarme, ponerme en un lugar que me produzca una inseguridad que es lo que me hace lo que me moviliza. Convirtiéndote en una obra de arte como en entero. Claro. Enteramente es una obra de arte, como una persona que se detiene, mira para atrás y ve su obra, que es él. Yo no tengo ninguna obra más que yo, ni tus hijos son tu obra, porque no es tu obra totalmente. Claro. O sea, cada cosa que vas haciendo, cada tiempo que vas comiendo, cada minuto que se va gastando, es eso. Sí, sí, la obra. Es lo que más me gusta. Y te sentís bien así. Es lo que más me gusta. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer.